vivimos en una tontocracia y en una cacocracia. Es decir, los que los gobiernan habitualmente son, por un lado, los más inútiles y por otro lado, los más malos. Inútil en el sentido de que son gente muy torpe y malos en el sentido de que son gente con ninguna moral. Aunque el concepto de cacocracia también podría valer porque la mayoría, aparte de inútiles y moralmente malos, son unos ladrones. Y ese es el régimen actual político que tenemos. Hay gente que habla de partitocracia, de una democracia representativa, pero no. Hemos elaborado un sistema en donde los que llegan al poder, los partidos, los dirigentes que se hacen, primero con el poder del partido y luego con el poder de la sociedad, son los peores. Son los peores. Es la peor representación que tiene nuestra sociedad, los que están en el poder. Hemos llegado a la situación en la que no solo no nos gobiernan los mejores, no nos gobiernan, en el peor de los casos, los que mejor nos representan, sino que nos gobiernan en todos los sentidos los peores. Los más inútiles, los más malos y los más ladrones. Esa es la situación actual que vivimos. Esa es la situación, por eso pasa lo que pasa. Por eso vemos cómo los políticos toman decisiones malísimas. En Occidente en general, en la Europa occidental, en España, en Francia, en Alemania, en Italia, en Reino Unido, nos gobiernan los peores. Por eso nuestras economías están estancadas. Porque nos hemos acostumbrado a estar cómodos, a ser la referencia del mundo, a ser los países más ricos, y nos hemos acomodado. Y nos hemos dedicado a dar muchísimo dinero, muchísimas ayudas, y a todo lo contrario a lo que hacen los países emergentes, a trabajar poco, a ponérselo difícil al comercio, al trabajador, al autónomo. Y eso, como nos hemos dedicado y nos hemos acomodado, nuestras democracias y nuestros países y nuestras economías son peores. Por eso países con quizá un espíritu emprendedor mejor que el nuestro, como puede ser Estados Unidos o la Europa del Este, que durante décadas eran mucho más pobres, ahora son países emergentes que están creciendo muchísimo más que nosotros, porque nosotros nos hemos acomodado. Y llevamos décadas dándole el poder a los peores, a los más tontos, a los más traidores, a los más mentirosos, a los más tramposos, a los más trepas. Esa es la gente que nos gobierna. Porque esa es la gente que se hace con el poder dentro de sus partidos, dentro de los partidos del régimen actual, de los partidos que llevan décadas en el poder, del PSOE, del PP, también de los partidos tradicionalmente con poder dentro de sus regiones, como puede ser PNV, Junts. Dentro de esos partidos, el que manda, el jefe, el líder, el que se hace con el poder, suele ser el peor, el más trepa, el que menos escrúpulos tiene, la persona moralmente más mala. Porque son esa gente los que consiguen hacerse con el poder, los que traicionan a sus compañeros, los que se hacen, los que se alían entre ellos para acabar con el que tiene el poder actualmente. Y esa gente, al tratarse de partidos que llevan décadas en el poder, que han establecido patrones a lo largo de toda la sociedad y han anclado todo el poder para nunca perderlo, porque da igual lo que hagan, nunca lo van a perder, estos partidos se eternizan en el poder y se acaba pasando que los que se quedan con ese poder son los peores. Esto es lo que pasa en el PSOE, en el PP, en el resto de partidos tradicionales de España, que acaban medrando los peores, los que no valen para otro trabajo, los que no valen para trabajar en una empresa, los que no pueden ser ingenieros, los que no pueden ser médicos. Esa es la gente que nos gobierna. La gente que es totalmente inútil, la gente que es totalmente torpe para tener una vida laboral de verdad, para tener un valor, para generar riqueza. Esa es la gente que nos gobierna. Y como los que nos dedicamos a trabajar, a generar valor, a crear riqueza, hemos ido delegando esas funciones porque nos vendían que el Estado era una institución superior, que nos iba a mejorar la vida y que nos la iba a facilitar y que nos iba a permitir quitar de nuestra vida laboral las funciones que iban a ser públicas y que se iban a encargar ellos. Eso, en lo que se ha convertido, en que es en que no solo nos ocupan de esas cosas, de esa vida pública, de esas funciones públicas que individualmente cada uno no podemos llevar a cabo. Para nada. Ellos lo que han creado es un estado gigantesco, un estado del bienestar, en donde el bienestar es para ellos, para esa élite política que se ha quedado con el poder a base de robarnos nuestra libertad y nuestra riqueza. Esto es así. Esta es la población que se ha quedado con ese poder. Son los peores, los que no tenían otra cosa que hacer. Por eso ahora las economías en general en Occidente van peor.
Bueno, peor, y en el caso de España es más dramático, porque España lleva 30 años con la economía paralizada, sin que suban los salarios reales, sin que la gente pueda decir que vive mejor, porque la economía está estancada por mucho que te digan que aumenta el PIB. El PIB no mide el bienestar de la población, el PIB per cápita sí, y ese es el que no ha subido, ha aumentado el PIB porque ha aumentado la población. Pero el PIB per cápita no está aumentando de forma considerable. En los 30 últimos años apenas ha crecido y por eso la población es más pobre. Y porque hay además una transferencia de riqueza desde los más jóvenes, que cada vez son más pobres, hasta los jubilados, que cada vez son más ricos. Por eso la población acaba cansándose. Y acaba cansándose y no hay alternativas. Porque estos partidos tradicionales, que tienden a poner a los peores, encima han echado raíces y se han hecho con el poder y con el control de la sociedad. A través de sindicatos, funcionarios, muchísimos votantes rehenes, trabajadores que meten en las instituciones, como en Televisión Española, en el Banco de España, en Adif, en el CIS, en los estudios sociológicos, y acaban poco a poco, cuando están en el poder, echando raíces y consiguiendo que haya millones y millones de votantes rehenes que nunca vayan a dejar de votarlos por fatal que lo hagan. Por eso ahora mismo vivimos en una tontocracia y en una cacocracia, donde los más tontos, donde los peores y donde los más ladrones son los que tienen el poder. Por eso es necesario que, sobre todo en España, tomemos primero conciencia individual de lo que está sucediendo. Que es que cuando le das tanto poder, nunca habría que darle poder a ningún político, ni a ningún dirigente, ni a ningún estado superior. El poder lo deberíamos tener siempre los individuos y ser soberanos de nuestras vidas. Pero es que estamos en un escalón muchísimo peor, que es que le hemos dado muchísimo poder, y es que el Estado es gigantesco, el Estado controla el 50% de la economía. El Estado nos quita el 50% de todo nuestro dinero, todos los años, de lo que creamos, de la riqueza que generamos, el Estado se queda a la mitad. Vale, pues todo ese dinero, todo ese poder, toda esa libertad que nos roban, todo eso lo están gestionando los peores de la sociedad. En la sociedad hay mucha gente buena, gente emprendedora, gente muy lista, gente muy trabajadora, hay ingenieros, hay médicos, hay científicos que hacen que todo el rato la sociedad esté mejorando. La sociedad mejora, las mejoras a nivel tecnológico, a nivel de ingeniería, de medicina, de ciencia, los emprendedores, las nuevas formas de comercio, todo eso es espectacular. Sin embargo, tenemos a una élite que nos retrasa, que nos echa para atrás, que nos ancla al pasado, que son los políticos, que son los responsables de esta tontocracia y de esta cacocracia. Entonces, lo que nos corresponde como generación, como este siglo, para poder seguir progresando, seguir avanzando como sociedad, es acabar con ellos. Es mandarlos a la basura de la historia, al sumidero. Acabar con esta casta que lo único que hace no es retrasarnos, sino directamente echarnos para atrás. Si no fuera por esta peste que nos gobierna, la sociedad habría avanzado muchísimo más, infinitamente más. Por eso hay que dejarlos de lado, hay que superarlos, hay que recuperar nuestro poder, nuestra libertad y nuestra riqueza. Si te gusta este vídeo, dale like, suscríbete al canal, comenta o compártelo. Bueno, o haz lo que te dé la gana. Y esto ahora mismo en España, el único partido que lo propone es el Partido Libertario, que propone una soberanía individual y acabar con este Estado gigantesco lleno de políticos y de partidos corruptos, traidores y con muchísima inutilidad y con muchísima poca capacidad para hacer las cosas bien, que lo único que hacen es servirse de la población, porque ellos no son servidores, ellos vienen a servirse y a pervivir su bienestar a costa del bienestar de la población, y hay que acabar con ellos. Y hay que mandarlos al sumidero de la historia. Que no volvamos a vivir en una cacocracia y en una tontocracia como la que vivimos hasta ahora. No estamos condenados a aguantar esto durante muchas más décadas. No es necesario. Podemos superarlo y avanzar muchísimo como sociedad. Si quieres que esto pase, apoya al Partido Libertario. Únete.